buenas tardes. Muchas gracias por uniros a nosotros en este vídeo, el vídeo número 6 de Cimientos Sólidos, Doctrinas Fundacionales del Cristianismo. Hoy vamos a estar hablando de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia. Lo hemos llamado invitación a un banquete. Jesús dijo, palabras famosas, en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En el Salmo 119 nos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En la Biblia tenemos acceso a Dios, tenemos acceso a su forma de pensar, a su forma de ser. Podemos conocerle, podemos entenderle, podemos estar con Él. Dios nos da una revelación de sí mismo, de sus propósitos, de lo que pasó y lo que será en la palabra, en la Biblia. Y es un banquete, como el salmista dice, como Jeremías dice, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Cuando leemos la Biblia entramos en comunión con Dios, cuando leemos la Biblia estamos con Dios, escuchamos de Dios y eso satisface nuestro alma. La Biblia además nos sirve de guía, como el salmista dice, es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. En Colosenses 3 nos habla de cuál debe ser nuestra actitud al trabajo. En 1 Corintios 7 nos guía sobre cómo debemos elegir un esposo, una esposa. Incluso cuando la Biblia no nos da una guía específica por la situación específica en la que estamos caminando, siempre encontramos principios generales que nos ayudan a tomar el camino correcto. El Salmo 119 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos entrando a comunión de Dios, estamos en la presencia de Dios, Dios nos habla, podemos conocerle, podemos encontrarle y encima nos sirve de guía y además nos bendice. La Biblia empieza a crecer en nosotros, la Biblia empieza a solidificarse en nosotros y la palabra de Dios empieza a traer fruto en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios para crecer. En 1 de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada para que crezcáis. La necesitamos para aprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y en general. Nos enseña a discernir. En 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando leemos la palabra, una dimensión de fe empieza a crecer en nosotros. En Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe empieza a crecer en nosotros y empieza a crecer cuando oímos la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es de empezar a decir lo que Dios dice en nuestras circunstancias, sobre la vida, etc. Fe es tener la audacia de creerle a Dios por lo que dice en su palabra. Es la audacia de tomarle a Dios su palabra. Te tomo la palabra. Lo que tú me dices, lo tomo como verdadero, te tomo la palabra. Empezamos a pensar bíblicamente, empezamos a hablar bíblicamente y encima empezamos no solamente a hablarnos a nosotros mismos, empezamos a hablarles a los demás bíblicamente. También crecemos porque la palabra de Dios nos confronta con nuestra realidad. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando estamos leyendo la palabra, nos empezamos a ver reflejados. Vemos dónde deberíamos ser, dónde deberíamos estar, cómo deberíamos ser y no somos y no estamos. Nos da la oportunidad para ser confrontados con verdad, para arrepentirnos y pedirle a Dios que nos cambie. La palabra también, como vimos en el tercer vídeo, es un arma para la guerra espiritual,
Nos guste o no, como vimos, estamos envueltos en la guerra espiritual y estamos luchando en un frente espiritual que el campo de batalla es nuestra mente. Tenemos un enemigo que, como vimos, gusta de usar las artimañas, los engaños, la mentira como sus armas preferidas. Por lo tanto, contra la mentira, pongamos verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar verdad si no es en la palabra de Dios? En Efesios 6, 16, 17 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En 2 de Samuel 22, 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es nuestra protección contra las mentiras del enemigo, porque es verdad. La palabra nos ayuda a controlar los pensamientos y nuestras formas de pensar. En 2 de Corintios 10, 4 al 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Romanos 12, 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos cambia la forma de pensar y nos ayuda a luchar la batalla. Nos ayuda a cambiar la forma que pensamos, los pensamientos, los procesos mentales que necesitamos tener en nuestra mente, que no son de Dios y hay que echarlos, y los que son de Dios y tenemos que adoptar. El Salmo 18:34 dice, quien adiestra nuestras manos para la batalla, para entesar con mis manos el arco de bronce. Leyendo la palabra aprendemos a luchar. Dios nos entrena, Dios nos da estrategias. Aprendemos verdades que nos van a ayudar para el momento de la batalla. Y la palabra además nos sana. En Proverbios 4:20 y 23 dice, hijo mío, estate atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios nos sana, es medicina para nuestro cuerpo. Es un privilegio que tenemos. Podemos abrir la palabra de Dios y tener banquete. Banquete en la verdad, banquete en fe, banquete en Dios, en conocerle, en estar con Él. Es un gozo disfrutar de su palabra. Nos fortalece, nos enseña, nos protege, nos da estrategias, nos guía. Hay que leer la palabra. Hay alguno que diga, te oigo, entiendo, quiero leer la Biblia, pero me asusta. Veo este libro, veo este mazacote. Yo en mi vida jamás he leído. ¿Cómo voy a leer un libro con la letra tan pequeñita, con las páginas tan finitas? Te digo, hermano, quizá incluso pienses que no entiendo, voy a leerlo y no lo voy a entender. Esto es para gente educada, esto es para gente que tenga estudios, y yo no soy de ellos. Te digo, no es verdad. Todos esos pensamientos son mentiras que te separan del banquete, del mayor regalo que Dios nos ha dado, que es la palabra. Te digo, coge la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan, un capítulo al día, 2 capítulos al día, y ya verás cómo poco a poco empiezas a crecer en ella, ya verás el beneficio que te hace, ya verás cómo te ayuda a crecer, ya verás cómo te empieza a trabajar en ti, empieza a trabajar en tu mente, empieza a trabajar en tu corazón, en tu alma, y ya verás cómo te disfrutas y la gozas. Te digo, no creas la mentira. Evangelio de Juan, un capítulo al día, 2 capítulos al día, lo que sea, pero empieza a leerlo y ya verás cómo trae fruto en tu vida y cómo agradeces que empezaste esa disciplina. Amén. Muchas gracias por escuchar este vídeo, espero que os haya ayudado y por favor únete a nosotros en los siguientes vídeos que vamos a hacer. Que Dios os bendiga. Amén.